Derecho internacional. No necesitamos ningún maldito derecho internacional. Bienvenidos a America Uncovered. Soy Chris Chappell. El lunes, el secretario de Estado Marco Rubio reveló un complot de una camarilla internacional secreta que pretende destruir a Estados Unidos y sus instituciones. Y es probable que esta camarilla también esté recopilando tus datos personales. Por eso quiero agradecer al patrocinador de hoy, Incogni. Ya sabes que las empresas están recopilando tus datos personales, pero quizá no te des cuenta de cuántas lo hacen. Docenas, tal vez cientos, la mayoría de las cuales nunca has oído hablar y no tienes idea de lo que están haciendo con tus datos. Incogni te ayuda a detenerlos. Explicaré más al final. Así que volvamos a la camarilla. ¿Quiénes son estas personas? ¿Comunistas? ¿El grupo Bilderberg? ¿La? El público necesita saberlo. Al otro lado del mundo hay una institución que se llama la Corte Penal Internacional. Tal vez hayas oído hablar de ella. Era un tribunal global compuesto por burócratas globalistas no elegidos que afirman que su poder es casi ilimitado. Pero mientras hablamos, la CPI y sus aliados están librando una guerra contra nuestro país. No con balas o misiles, sino con leyes, acuerdos y la fuerza de la llamada derecho internacional. Sí, guerra jurídica, la más sucia o al menos la más molesta clase de guerra. Entonces, ¿qué es la CPI y por qué Marco Rubio tiene un problema con ella? Bueno, la CPI fue creada en 2002 bajo un tratado de 1998 llamado el Estatuto de Roma. Tiene 125 Estados miembros y su razón de existir, al menos en teoría, es ayudar a enjuiciar a individuos culpables de crímenes de lesa humanidad. Ya sabes, genocidio, uso de niños soldados, ese tipo de cosas. Ahora, lo curioso es que Estados Unidos en realidad ayudó a redactar el Estatuto de Roma. El presidente Bill Clinton técnicamente lo firmó solo 3 semanas antes de dejar el cargo, pero nunca lo entregó al Senado para su ratificación. En cambio, escribió que no recomiendo ni recomendaré que sus sucesores sometan el tratado al Senado para su consejo y consentimiento hasta que se satisfagan nuestras preocupaciones fundamentales. Perdón, hace tiempo que no hago esa voz, pero bueno, al menos es mejor que mi imitación de Trump, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran esas preocupaciones fundamentales que tenía Clinton con respecto a la CPI? Bueno, como sin duda sabes, Estados Unidos tiene tropas estacionadas por todo el mundo. Si ocurriera un incidente que involucrara a fuerzas estadounidenses y que la CPI considerara criminal, eso podría dejar a esos estadounidenses vulnerables ante un tribunal que afirma tener la autoridad para procesarlos sin el consentimiento de Estados Unidos. Puedes ver por qué este acuerdo no le cayó bien a Estados Unidos. Digan lo que digan sobre el ejército estadounidense, pero tienen una política bastante estricta de no dejar a nadie atrás. Si eres un estadounidense atrapado en territorio hostil, vamos a ir por ti. ¿Cómo? ¿Recuerdan en abril cuando Irán derribó uno de nuestros F-15 y el oficial de armas quedó varado en las montañas Zagros? La respuesta de Estados Unidos fue sí. Construiremos una pista de aterrizaje improvisada en la cima de una montaña, a kilómetros detrás de las líneas enemigas y bajo fuego, todo para rescatar a un solo tipo, sin problema. Si el ejército de Estados Unidos está dispuesto a hacer eso, puedes apostar que no van a dejar que sus soldados sean capturados por algún tribunal en los Países Bajos. O supongo que si eso llegara a pasar, entraríamos en guerra contra los holandeses. Digo esto porque el presidente George W. Bush retiró formalmente a Estados Unidos del tratado y el Congreso aprobó la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Estadounidense, que fue apodada, medio en broma, la Ley de Invasión de la Haya. Esa ley autoriza al presidente a usar todos los medios necesarios para lograr la liberación de las personas estadounidenses contempladas y las personas aliadas contempladas que estén cautivas por, en nombre de o a solicitud de la Corte. También prohíbe estrictamente la cooperación de Estados Unidos con la CPI, lo que significa que no hay extradiciones, no hay intercambio de inteligencia y no hay asistencia militar de ningún tipo. Así que Estados Unidos nunca estuvo realmente de acuerdo con la CPI. Y en los últimos años, los conflictos entre Estados Unidos y la CPI han surgido una y otra vez. Por ejemplo, en 2020, el fiscal jefe de la CPI autorizó una investigación sobre crímenes de guerra en Afganistán por presuntos crímenes de guerra cometidos allí por Estados Unidos. La administración de Trump respondió sancionando a ella y a otro alto funcionario de la Corte. Y aunque esas sanciones finalmente fueron levantadas bajo la administración de Biden, el entonces secretario de Estado Anthony Blinken reiteró eso. Mantenemos nuestra objeción de larga data a los esfuerzos de la Corte por ejercer jurisdicción sobre el personal de países que no son parte, como Estados Unidos e Israel.
Lo que me lleva al siguiente punto delicado, Israel. A partir de 2021 y continuando hasta 2024, la CPI comenzó a investigar lo que estaba ocurriendo en Palestina. Querían determinar si los líderes de Hamás o de Israel estaban cometiendo crímenes de guerra. Ahora, independientemente de lo que pienses sobre Israel, puedes ver por qué los legisladores estadounidenses estarían preocupados. Obviamente, Israel es uno de los socios de Estados Unidos en la región, y tener un montón de cargos penales sobre la cabeza de sus líderes produciría algunas complicaciones a nivel internacional. Pero aún más importante, si la CPI pudiera ir tras el viejo Bibi aquí, entonces no habría nada que les impidiera ir tras un presidente estadounidense. Marco Rubio es en realidad uno de los 12 senadores que firmaron una carta dirigida a la CPI advirtiendo a los fiscales que enfrentarían severas sanciones si seguían adelante con el enjuiciamiento de Netanyahu. Y la CPI respondió amenazando a los senadores, diciendo que cuando las personas amenazan con tomar represalias contra la Corte o su personal, tales amenazas, incluso cuando no se llevan a cabo, también pueden constituir un delito contra la administración de justicia, según el artículo 70 del Estatuto de Roma. Es como un par de niños de segundo grado, peleando con sus figuras de acción. El mío sanciona al tuyo. Bueno, el mío acusa penalmente al tuyo primero. No, el mío ni siquiera ratificó el Estatuto de Roma y sanciona al tuyo el doble. Bueno, el mío tiene inmunidad diplomática y acusa al tuyo por el doble más infinito. Al final, la CPI llevó a cabo la investigación y emitió órdenes de arresto tanto para Netanyahu como para el exministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant. Esta fue la primera vez que se emitió una orden de arresto contra un aliado importante de Estados Unidos. Además, Francia, los Países Bajos y Sudáfrica han dicho que cumplirían la orden si Netanyahu alguna vez pusiera un pie en su territorio. Pero para Washington, la orden contra Netanyahu no solo se veía como una amenaza para Israel. Confirmó un temor que se remonta hasta Clinton, que la Corte eventualmente podría apuntar también a los líderes de Estados Unidos. En febrero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14.203, declarando una emergencia nacional por las investigaciones de la CPI dirigidas a ciudadanos estadounidenses y de países aliados. La primera persona sancionada bajo esa orden fue el actual fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, quien solicitó la orden de arresto contra Netanyahu. A partir de ahí, la lista siguió creciendo. Sus 2 adjuntos, 3 organizaciones palestinas de derechos humanos y 8 jueces en funciones de la CPI. Pero no terminó ahí. La CPI y los grupos simpatizantes intensificaron sus ataques contra la administración de Trump, ya fuera por los ataques estadounidenses a barcos narcos en el Caribe o por pedir acciones urgentes para denunciar el acuerdo de detención entre Estados Unidos y El Salvador. Y el mes pasado, 3 de esos jueces sancionados demandaron a la administración por la orden ejecutiva en un tribunal federal de Nueva York. Esa demanda fue lo que provocó la respuesta de Rubio esta semana. Y en lugar de dar marcha atrás, la administración fue más allá, pasando de sanciones específicas a una campaña para desmantelar completamente la CPI. O en sus palabras, usando todas las herramientas a disposición de nuestro gobierno, trabajando junto a cada aliado con quien podamos hacer causa común, desmantelaremos la CPI ladrillo por ladrillo si es necesario. Ahora, permítanme decir esto de nuevo. Esto no se trata solo de proteger personalmente a Trump. Estados Unidos ha sido cauteloso con la CPI desde Clinton. Es solo que ahora Estados Unidos finalmente está diciendo que ya basta. Y si somos honestos, la CPI realmente no tiene nada para respaldar sus amenazas. Realmente no puedes intimidar a la superpotencia que respalda el sistema financiero y militar global. El orden liberal de posguerra que representa la CPI nunca fue realmente independiente. Era el poder estadounidense disfrazado de multilateralismo. Es como que la OTAN no funciona sin las garantías militares estadounidenses. El Consejo de Seguridad de la ONU no funciona sin Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. O como el sistema financiero global no funciona sin la Marina de Estados Unidos protegiendo las rutas marítimas y ofreciendo el dólar como moneda de reserva. Si quitas a Estados Unidos de cualquiera de estas instituciones, no obtienes un nuevo orden mundial basado en reglas, obtienes un edificio vacío. Así que cuando Rubio habla de derribar la CPI ladrillo por ladrillo, no está tanto atacando el derecho internacional, sino reconociendo lo que realmente es. Una ficción agradable de una época pasada. Y como todas las historias, esta está llegando a su fin.
Y como dije antes, este episodio está patrocinado por Incogni. Una vez recibí un mensaje de Amazon pidiéndome que iniciara sesión y cambiara mi contraseña. Era tan convincente que casi inicio sesión usando su enlace falso. Estuve a segundos de un desastre. Recibo este tipo de estafas todo el tiempo y apuesto a que tú también. Porque cada vez que haces algo en línea, hay un montón de empresas que recopilan tu información personal y luego se la venden a estos estafadores. Me refiero a tu nombre, número de teléfono, número de seguro social, dirección de tu casa y más. Cuando me registré en Incogni hace 4 años, descubrí que había docenas de empresas que tenían mi información privada sin mi permiso. Esto fue aterrador. Entonces, ¿qué hice? He estado logrando que tantas de estas empresas como sea posible eliminen mis datos de sus sistemas. Lo hice usando Incogni y tú también puedes hacerlo. Incogni ya logró que eliminaran mis datos de casi 1000 de estos intermediarios de datos que habían recopilado mi información y no tuve que hacer nada después de registrarme. Incogni simplemente se encarga de todo. Y ahora tú también puedes ayudar a tu familia a eliminar sus datos de Internet con el plan Family Unlimited de Incogni. Y con la función de eliminación personalizada de Incogni, disponible en los planes Unlimited y Family Unlimited, si encuentras un sitio de búsqueda de personas que esté compartiendo tu información, solo pega ese enlace en Incogni y los agentes de Incogni lo eliminarán por ti. Así que consigue Incogni y recupera tus propios datos. Ve a incogni.com/incogni.com uncovers y usa el código UNCOVERED para obtener un 60% de descuento en un plan anual de Incogni. Borra tus datos personales de Internet con Incogni. No pueden hacerte daño si no pueden encontrarte. Una vez más, soy Chris Chappell. Gracias por ver American Covered.